A menudo cuando leo algo de la historia de los países o del mundo general, me pregunto hasta dónde somos capaces de llegar nosotros los humanos con tal de seguir ideales, con tal de conseguir lo que nosotros queremos por llenar nuestra necesidad de lograr algo. Hoy voy a hablar de un episodio muy triste de la historia de un país, y cómo este es capaz de hacer que una sociedad completa la envuelva un aire de tristeza. ¿Cómo es que la vida de los habitantes puede cambiar con un acontecimiento? Hace unos meses, hice un video hablando sobre la destrucción de la música camboyana. Literalmente, cómo esta fue casi extinta de la faz de la tierra. Pues bien, ahora quiero hablar un poco más sobre lo que sucedió en ese mismo tiempo. Un acontecimiento del que poco o nada se sabe aquí en Latinoamérica y en Occidente en general. Esta pues es la triste historia de Camboya. En los años 70, Camboya en medio de la Guerra Fría había sufrido un golpe de estado por parte del primer ministro Lol Nol. Este era abiertamente anticomunista y prometió arrasar con una guerrilla comunista en el norte del país llamada los Khmeres Rojos. Estas últimas eran lideradas por el despiadado Pol Pot. Él había podido conseguir apoyo popular de la población rural, ya que estos habían sufrido varios maltratos de parte de la dictadura de Lol Nol. De esta forma, la guerrilla comunista fue ganando poco a poco terreno en el país. Ya en 1975, estos habían llegado hasta la capital, Phnom Penh, y la tomaron haciéndose así con el poder. Cambiaron el nombre del país a Kampuchea Democrática, cambió su bandera, himno y empezó una fuerte campaña propagandística. Pol Pot quería crear un estado socialista completamente rural. Soñaba con que su país sea uno completamente agrícola. Esto lo hacía odiar todo lo que tenga que ver con la modernidad. Él se propuso arrasar con cualquier cosa que dé señales de ello. Quemaba libros, destruyó la música, cerró bares, antros, escuelas, hacía que la gente vistiera diferente, nada que le recordara a cualquier cosa occidental, a que él llamaba cultura degenerada. Pero no solo se fue contra los que le recordaran lo moderno, sino también contra la gente que le parecía lo suficientemente modernizada. Con estos últimos, no tuvo piedad. Asesinó a miles de personas que él consideraba degenerados, profesores, cantantes, doctores, incluso gente que usaba anteojos, ya que le parecía gente intelectual, que podría irse contra el régimen. Pol Pot sacó a todas las personas de las ciudades en oleadas gigantes. Estas no sabían que iban a ser llevadas al campo, donde serían literalmente esclavizados, obligados a trabajar en parcelas 6 días a la semana durante 14 horas diarias. Se les daba solo un plato de arroz al día, lo cual no era suficiente para tener una buena alimentación. A la gente no se le permitía ni siquiera comer animales o insectos. Esto provocó una hambruna, ya que los colectivos no eran eficientes. A esto se le sumó el cansancio, al tener que trabajar durante tanto tiempo, así como también las enfermedades o por acción directa de los comunistas. Algunas personas eran llevadas a un lugar llamado la Prisión 21, una escuela que había sido convertida en campo de concentración, acusadas de atacar al gobierno de Pol Pot. En este lugar eran torturados de formas horribles. Se cuenta que la gente se les solía sacar las uñas, aporreaban a los niños en árboles frente a sus padres o eran arrojados a estanques repletos de cocodrilos. Todo aquel que era enviado a la prisión no regresaba jamás. De las 14.000 personas que entraron aquí, solo 12 sobrevivieron. Fueron 4 años de sufrimiento y terror para los camboyanos. 2 millones de personas fueron asesinadas. Pol Pot comenzaba a convertirse en un hombre paranoico, que creía que todos eran traidores y todos estarían en su contra. Pol Pot odiaba a los vietnamitas, a quienes consideraba enemigos del Estado. Planeó una invasión a Vietnam, la cual solo logró el asesinato de personas en un pueblo vietnamita. El gobierno de este país protestó y como respuesta decidió invadir a la Kampuchea Democrática. Los vietnamitas entraron a Camboya y vieron con horror lo que sucedía. Estos derrotaron a la dictadura del genocida Pol Pot y luego instauraron un gobierno provisional.
El gobierno de los Khmeres Rojos había llegado a su fin. Cabe decir que la ONU y demás países se comportaron de forma detestable ante esto, ya que seguían reconociendo la dictadura de Pol Pot como el gobierno legítimo de Camboya. Lo peor es que nadie fue verdaderamente juzgado por estas atrocidades. El dictador Pol Pot murió en la selva en el año 1998. Muchos camboyanos, cuando intentaban volver a vivir, después de esta pesadilla, lo hacían muchas veces conviviendo con antiguos Khmeres rojos. Familias enteras habían perdido seres queridos, perdieron sus hogares y perdieron su felicidad. Todo por un ideal utópico que no se hizo realidad. Las masacres del pasado no deben ser olvidadas para que no sean cometidas de nuevo. Espero que Camboya algún día se recupere y supere todo lo que sucedió durante la dictadura de Pol Pot.